Hola, en este tutorial les hablaré sobre el contrato colectivo de trabajo. Iniciaré mencionando lo que indica el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Conozcamos el origen del contrato colectivo de trabajo. Tiene su origen en Europa, dentro de las empresas en la era de la Revolución Industrial, cuando un número de trabajadores ligados a su patrón por el contrato individual de trabajo empezaron a agruparse. Dentro de la estructura capitalista, el contrato colectivo de trabajo, logrado y signado legítimamente por los trabajadores, es el escalafón más alto que puede alcanzarse en beneficio de los asalariados. Puede decirse que el contrato colectivo de trabajo es un triunfo de la clase obrera, que estuvo vedado durante muchísimos años, al igual que el sindicato y la huelga. En los comienzos de la contratación colectiva, predominó una gran resistencia de la clase empresarial para discutirlo y signarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo fue más o menos aceptado, debido a que finalmente este documento se tradujo en la creación de cierta paz y estabilidad dentro de la propia empresa. Según la doctrina, el contrato colectivo puede tener dos orígenes, o bien el común acuerdo de las partes, o bien la resolución de la autoridad. Esto último ocurre cuando en los conflictos de orden económico se dicta la sentencia colectiva que puede implicar una reducción de personal o modificaciones a la jornada, el salario y en general las condiciones de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 919 de la Ley Federal del Trabajo, lo que precisamente es el contrato colectivo. El contrato colectivo en la legislación actual. En la Ley Federal del Trabajo de 1931 se define el contrato colectivo de trabajo de una forma semejante a la que aparece en la ley vigente, pues en su artículo 42 enuncia que contrato colectivo de trabajo es todo convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones de trabajo según las cuales debe prestarse el trabajo. Y la ley de 1970, por su parte, dispone que contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Sin embargo, las definiciones de contrato colectivo de trabajo en ambas leyes no corresponden exactamente a la realidad, ya que el verdadero objetivo del contrato colectivo es mejorar las condiciones de trabajo, como la jornada de trabajo, salario, días de descanso, vacaciones, aguinaldo, etc., que por ley tienen garantizadas los trabajadores, mas no así establecer las condiciones de trabajo en alguna empresa o establecimiento. Ya que conocemos lo que es un contrato colectivo de trabajo, conozcamos lo que debe contener. Esto está establecido en el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo. 1. Los nombres y domicilios de los contratantes. 2. Las empresas y establecimientos que abarque. 3. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada. Estos tres puntos forman lo que se llama la envoltura del contrato colectivo, según Mario de la Cueva, académico y destacado jurista. Esta envoltura sirve para delimitar diversos ámbitos de validez, aunque en diversas ocasiones solo lo sean formalmente, debido a que realmente en la mayoría de los casos no se trate de verdaderos contratos colectivos de trabajo, sino de contratos de protección, que este es el contrato colectivo firmado por el patrón con un sindicato a espaldas de los trabajadores, intercambiando dinero y prebenda de diverso tipo para conseguir discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales. 4. Las jornadas de trabajo. 5. Los días de descanso y vacaciones. 6. El monto de los salarios. Estos puntos contenidos en estas tres fracciones resultan ser los más importantes, los fundamentales, la razón de ser del contrato colectivo, pues forman parte del elemento normativo, que este elemento normativo
puede o no estar presente en el mismo, a excepción del salario, pues la ley prevé, en el caso de México, que faltando el contrato no produciría efectos. 7. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda. 8. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que deba impartirse a quienes vayan a ingresar a laborar en la empresa o establecimiento. Estas dos cláusulas resultan importantes para el fin indicado, amén de que por este medio se lograría su objetivo específico, ya que, si bien no son indispensables para que se produzcan efectos en los términos del artículo 391 de la ley, en que formen parte del contrato colectivo de acuerdo con la ley, coadyuvará a su cumplimiento. 9. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Entre estas está la comisión paritaria encargada de formular el proyecto que determine la participación de cada trabajador en el reparto de utilidades. La comisión integrada por los representantes de los trabajadores y del patrón, facultada para formular el acuerdo general de antigüedad distribuido de cada profesión y oficio. La Comisión de Seguridad de Higiene Paritaria que se juzgue necesaria para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se respeten. 10. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Sobre este último punto, cabe señalar que existen contratos colectivos que son tan grandes en extensión como la propia Ley Federal del Trabajo. Al respecto, debe tenerse en cuenta que estos contratos contienen fundamentalmente condiciones de trabajo y prestaciones, mas no el tratamiento de todos los aspectos legales a que se refiere la ley en las relaciones obrero-patronales. ¿Cómo surge el contrato colectivo de trabajo? El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con cuando lo solicite, un contrato colectivo. Sin embargo, si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes, y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento, lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. El contrato surtirá efecto desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. Causas por las que puede terminar el contrato colectivo de trabajo. 1. Por mutuo consentimiento. 2. Por terminación de la obra. 3. Por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. En el capítulo 3 de la Ley Federal del Trabajo encontramos lo relacionado al contrato colectivo de trabajo en los artículos del 386 al 403. Espero esta información les sea de utilidad y hasta el próximo tutorial.